Buenas noches, bienvenidos nuevamente a su canal GeoJose el Profe. Esta vez les estaré explicando acerca de la clase titulada Aborígenes y evolución del pueblo azteca. Como título tenemos Aborígenes y evolución del pueblo azteca, que se consolidó principalmente en el territorio actual de México. Entonces habitó el Valle de México entre 1345 después de Cristo y 1521 después de Cristo, en plenos siglos XIV y XV respectivamente, y se convirtió en la cultura dominante de la región hasta la llegada de los españoles, principalmente en el siglo XVI, cuando llegaron, invadieron, porque fue un proceso de invasión y no una toma armoniosa de forma violenta. Atentaron contra el pueblo azteca. Así sucedió contra otras tribus, como el caso de los incas y el caso de los mayas, hablando de Latinoamérica. Los aztecas desarrollaron su propio sistema de escritura con el que registraron sus historias, efectivamente, la genealogía de sus reyes y sus creencias religiosas. Tenían un gran sentido de pertenencia en cuanto a lo espiritual, en cuanto a los reyes que ellos adoraban. El pueblo azteca, como la mayoría de las tribus indígenas en siglos anteriores, se caracterizaron por abarcar una clase baja, una clase media y la clase alta. Esta situación la explicaré más adelante en una clase alusiva a la jerarquía del pueblo azteca. Los indígenas aztecas también eran conformados por niños que aprendían de los padres y de otros adultos y después se convertían en reyes, algunos de ellos. A partir de la alianza de las ciudades de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, crearon un imperio centralizado y teocrático, gobernado por un tlatoani. El tlatoani era el jefe de mayor jerarquía del pueblo azteca en este caso, porque en Latinoamérica también existieron grandes tribus indígenas como el caso de los mayas y de los incas. En clases posteriores estaré hablando específicamente de esas dos tribus. Crearon su propio sistema de escritura, incluso su propia lengua. Tan extraordinario fue el papel de los aztecas durante más de 2 siglos que destacaron en muchos ámbitos, uno de ellos la escritura. Otro de ellos lo relacionado con la genealogía de sus reyes, que no por cualquier cosa eran los máximos dirigentes de cada tribu, y también por sus creencias religiosas que estaban enmarcadas con el cosmos, es decir, con todo lo que les ofrecía el universo, no solo hablando en el sistema solar nuestro, que es la Vía Láctea, sino de todos los sistemas solares que existen en el universo. Para ellos el universo era tan fascinante e importante que sabían muy bien que una pequeña partícula, como un átomo que se encuentre en el universo, un meteorito o un pequeño planeta, no era cualquier cosa para ellos, era demasiado importante. Y eso es algo que hay que reconocérselos, incluido también como el caso de los mayas y de los incas, hablando del territorio americano. En cuanto a agricultura, ellos desarrollaron una red de drenaje a través de la construcción de camellones, terrazas y de canales. Los canales eran esas excavaciones que construían de forma lineal donde el agua pasaba con mucha facilidad. El agua, al pasar con mucha facilidad por cada uno de los canales, entrelazados entre sí,
regaban agua hacia las zonas de cultivos, y las zonas de cultivos se beneficiaban enormemente, ya que el suelo recibía agua, poseía la humedad correspondiente para que los cultivos se desarrollaran de forma eficiente. Y más adelante esos cultivos generaban las cosechas que beneficiaban a todos los habitantes pertenecientes a esta tribu. En cuanto a artesanías, de igual manera, en cuestiones relacionadas con calzado, con gorros, como se logra observar acá, sombreros y también para vestimenta en general, aunque era un poco injusto en cuanto a la asignación de las vestimentas. Los máximos dirigentes eran los que lucían las mejores prendas, mientras que un integrante del común se vestía de esta forma, así como logran observar acá, incluso algunos semidesnudos. Esa era la triste realidad. Eran tratados como esclavos, y eso fue lo injusto de estas tribus, mientras que el máximo dirigente poseía las mejores prendas y se sentía más cómodo que una persona del común, como se logra observar acá. Y en cuanto a viviendas, las viviendas más sofisticadas eran para los reyes, como se logra observar acá. Incluso eran viviendas muy grandes para unas cuantas personas, mientras que las personas del común, los esclavos, vivían en pequeñas chozas que les servía como refugio. Entonces, mi invitación es que se suscriban a mi canal GeoJose el Profe, comenten, compartan, disfruten de cada una de mis clases en cada una de sus asignaturas y consignen a mi cuenta Nequi, que está a nombre de mi madre Valentina Hoyos, lo que ustedes deseen para seguirles ayudando y beneficiando por medio de mi trabajo. Este es GeoJose el Profe, su canal. Muchas gracias.